Hemos estado hablando desde el principio de año, creo que ya hoy terminamos esta serie. Hemos estado hablando acerca de los nombres de Jesús, explicando los diferentes nombres con los que la Biblia identifica al Hijo de Dios. Hemos estado viendo el nombre de Jesús como tal, que significa Salvador, Rescatador y Libertador. Hemos estado viendo el nombre de el Señor Jesús, que significa Señor, ¿verdad? Y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre Jesús el Cristo. Y vamos a leer Evangelio según San Juan, la versión Reina Valera, si es posible. Evangelio según San Juan, capítulo número 1. Y vamos a leer desde el verso 35 al verso número 41. Dice la palabra del Señor: el siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? En otras palabras, ¿dónde vives? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Padre, te doy gloria y te doy gracias, Señor, por tu palabra, que es maravillosa, Señor, y es especial en todo tiempo. Te pido, Señor, que nos hables como de costumbre. Te pido, Señor, por cada individuo, cada persona que está aquí reunida, y alguien, Señor, que quizás nos está escuchando a través de las redes sociales. Habla, Dios del cielo, como solo tú sabes hacerlo, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén, mi Dios. Amén. En el idioma hebreo, la palabra o el nombre Cristo es la palabra Mesías. Por eso es que la palabra dice en Juan 1:41 que cuando halló a su hermano Simón le dijo: hemos hallado al Mesías. Y luego ahí dice que traducido es el Cristo. Ahora, cuando usted escucha la palabra Cristo, usted está escuchando la palabra Mesías. Y la palabra Mesías significa el ungido. Entonces, cuando Andrés dice: hemos encontrado al Mesías, se refiere al hecho de que habían encontrado al ungido que tanto habían estado buscando y esperando. Porque dice: hemos hallado. Cuando usted está buscando algo, es porque usted quiere encontrarlo. Amén. Entonces, eso implica que llevaban tiempo buscándolo y al fin dice: hemos hallado al Mesías. Óigame bien, todo el Antiguo Testamento está escrito anticipando la llegada del Mesías. A esto se le conocía en ese tiempo como la esperanza mesiánica. Sin el entendimiento, si usted no entiende lo que es la esperanza mesiánica, el Antiguo Testamento no va a tener mucho sentido. Generación tras generación estaban buscando, estaban esperando a esta persona enviada del cielo, quien habría de traer unción para cumplir los propósitos de Dios, no solamente con el pueblo de Israel, sino para todo el mundo. Escuche bien, en Lucas 24 se nos relata cómo era que habían 2 personas que estaban dirigiéndose camino a Emaús. Y Jesús se les acerca en el camino. Ellos no lo reconocieron de inmediato,
Pero Jesús comienza, no lo tiene que buscar, pero en los versos 25 y 27 de este capítulo, comienza a contarle todo lo que las Escrituras hablaban de Él en el Antiguo Testamento. Así que en el Antiguo Testamento, a pesar de que usted no va a encontrar el nombre Jesús, todo el Antiguo Testamento anticipa a la persona de Jesucristo. Desde Génesis 3:15 comienza a hablar de esta semilla que vendría por medio de la Virgen María. Así que cuando Andrés dice, hemos encontrado al Mesías, está diciendo, hemos encontrado a quien de tanto hablan las Escrituras. Hemos encontrado al ungido. En la Biblia, el ser ungido significaba ser elegido para un trabajo específico. En el Antiguo Testamento, la palabra Mesías o la palabra ungido tenía que ver con 3 categorías en la Biblia. 3 categorías de ungidos. Número 1, los profetas. Número 2, los sacerdotes. Y número 3, los reyes. Así que primero quiero hablarte de ellos a nivel general y luego cómo ellos aplican a la persona de Cristo. Número 1, el profeta. Esta era una persona que hablaba en nombre de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento lo que hacían era traer palabra de Dios. Por eso era que decía, así dice el Señor. Cada vez que usted ve que el profeta Elías, ¿verdad? Zacarías, todos estos profetas, cuando iban a hablar, decían, así dice el Señor. No solamente hablaban en nombre de Dios, sino que también traían profecías que tenían que ver con el futuro. Así que el profeta era la persona que hablaba en nombre de Dios y que también hablaba de eventos futuros. La segunda categoría de una persona ungida es el sacerdote. El sacerdote era ungido para ser un mediador entre Dios y el hombre. Oiga bien, debido al pecado del hombre, debido a la naturaleza caída del ser humano por el pecado original de Adán, el hombre quedó separado de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre quedó pecaminoso, pero Dios es santo. Entonces no había forma de traer a los dos a una unidad. Entonces, al no poder tener unión Dios con el hombre debido a su pecado, entonces Dios creó y ungió a un mediador, alguien que estuviese entre él y la gente para el perdón de los pecados, con el propósito de que Dios continuara bendiciendo y proveyendo a su gente. A este mediador, al sacerdote, ¿verdad? Tenía entre los sacerdotes uno que era el mero mero. Se le conocía como el sumo sacerdote. Este sumo sacerdote era el que entraba en el lugar santísimo una vez al año. Me explico, porque hay veces que podemos enredarnos tanto en los conceptos y términos. Yo no quiero eso. Mire, la diferencia básica entre el sacerdote y el sumo sacerdote era que los sacerdotes eran los que recibían las ofrendas y los sacrificios de cada individuo. Amén. En las fiestas de Israel eran los sacerdotes los que recibían lo que usted traía como ofrenda. ¿Para qué? Para usted lidiar con su pecado. Ahora bien, el sumo sacerdote era el encargado de tomar un sacrificio y llevarlo al lugar santísimo para presentarlo ante el Señor, para que Dios trabajara el perdón de los pecados del pueblo, de toda la nación. Este era el trabajo más peligroso que existía en ese tiempo. ¿Por qué? Usted no sabía si Dios iba a aceptar el sacrificio o no lo iba a aceptar. Por ende, cuando el sumo sacerdote iba a entrar con el sacrificio al lugar santísimo, ¿sabe lo que hacían? Se ponían unas campanitas en la túnica, ¿verdad? Y no solamente se ponían unas campanitas, sino que se amarraban una soga. La soga aquí le conocen como mecate también, ¿verdad?
se amarraban un mecate, una soga, al tobillo y el otro extremo se quedaba en la parte de afuera del lugar santísimo. Y él entraba allá con la ofrenda. Si Dios recibía la ofrenda, los sacerdotes que estaban afuera y los levitas se regocijaban. ¿Y cómo ellos sabían? Porque escuchaban las campanitas, porque el sacerdote estaba adorando a Dios, contento porque Dios había recibido su sacrificio. Si no escuchaban las campanitas y de momento lo único que se escuchaba era un ala por la soga. ¿Por qué? Porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Entonces ellos comenzaban a alar esa soga para sacar el sacerdote hacia afuera, el sumo sacerdote. ¿Estamos claros? La diferencia básica entre sacerdote y sumo sacerdote. Así que ya tenemos dos categorías. La primera, en cuanto al Mesías, el ungido, tenía que ver con profeta, el que habla en nombre de Dios. Número dos, el sacerdote, que es el mediador entre Dios y el hombre. La tercera categoría es la categoría de rey. El rey era ungido para ejercer responsabilidad civil y gobernar sobre la nación. Entonces, cada uno de estos ungidos hacía un papel importante, es un papel mesiánico. Ahora bien, el Mesías prometido, el Mesías que se le había prometido a Israel, era uno que iba a ejercer las tres oficinas en la misma persona. La promesa mesiánica era que el escogido, el ungido y el Mesías habría de ser profeta, sumo sacerdote e iba a ser rey. O sea, cuando usted considere el nombre de Cristo, usted necesita verlo como profeta, como sacerdote y como rey. El nombre de Jesucristo, Cristo, me habla del hombre con toda la plenitud de Dios en él, ejerciendo en sus tres áreas de unción, como profeta, como sacerdote y como rey. Para propósitos del desarrollo de este mensaje, vamos a las noticias en detalle. Jesucristo como profeta. Si profeta es uno que habla en nombre de Dios, si Jesús entonces lo vamos a ver como profeta, quiere decir entonces que Jesús habla lo que Dios desea hablar. ¿Por qué es importante ver a Jesús como profeta? Porque Jesús pasó a ser el profeta más grande que ha dado toda la historia. Como este profeta, ningún profeta ha existido. Para empezar nada más, todos los profetas antes de Cristo, cuando te iban a dar un mensaje de Dios, decían: así dice el Señor. Cuando Jesucristo hablaba, decía: yo os digo. Oh my God. Mateo 5, oye esto. Mateo capítulo 5, verso 43. Esto a mí me emociona, porque esto pone a Cristo en su debido lugar. Mateo 5, 43 al 48. Mira lo que Jesús dice. ¿Oíste que fue dicho? ¿Quién fue quien dijo? Los profetas. ¿Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Ponte el otro. Pero yo. Es que me encanta cuando Jesús se da su posición correcta. A ti te dijeron los profetas: ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Pero yo os digo: ama a tu enemigo. ¿Cómo te la puso? Porque ven acá, odiar a tu enemigo, dime si no es fácil. Hay gente que de verdad, hoy en día estamos en gracia. Hay gente que son difíciles de amar. No, vamos a ponerlo de esa forma. Son difíciles de amar. Entonces, los otros profetas
articulaban lo que Dios les decía que dijeran. Pero cuando Jesús hablaba, Él hablaba con la autoridad misma de Dios. Por eso es que el Evangelio según San Juan, capítulo número 1 y verso 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando de Cristo, para que entiendas que todo lo que Cristo dijo era el mismo Dios hablando en la persona de Cristo. Si le vas a dar un aplauso, dáselo fuerte. La razón de por qué Jesús podía hablar con semejante autoridad era porque era Dios mismo hablando. Hebreos capítulo número 1, versos 1 y 2. Mira cómo comienza Hebreos. A mí me encanta esta carta. Hebreos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quién? Entonces aquí está el escritor diciendo: Él muchas veces habló por muchas maneras. Porque te acuerdas que una vez utilizó un burro. Entonces dice: habiendo hablado muchas veces de muchas maneras y en otro tiempo a los padres, ¿por quién? Por los profetas. Verso 2 dice: en este tiempo, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por eso es que cuando Casa de Gracia profesa que Cristo es la palabra final en cualquier tema de nuestra vida, realmente queremos decir lo que estamos diciendo. El problema es que muchos cristianos reconocen a Cristo como el Mesías, lo reconocen como el ungido, pero no lo quieren honrar a Él como la última palabra. ¿Ves? Tú necesitas entender esto. El Señor Jesucristo es quien tiene la última palabra en tu matrimonio, en tu finanza, a la hora de definir lo que es un hombre y lo que es una mujer. No debe ser el gobierno, es Cristo quien tiene la última palabra. Él es la última palabra a la hora de definir tu identidad, a la hora de saber cómo vas a criar a tus hijos. Él debe ser la última palabra en todo. Eso significa que cuando usted mezcla la palabra de Dios con otras palabras, se supone que la palabra de Dios cancele el ruido que estén haciendo las otras palabras. ¿Por qué? Porque Él tiene la autoridad final como profeta. Por eso es que la Biblia dice que Él es el alfa, la primera letra del abecedario griego, y Él es la omega, la última palabra del abecedario griego. Él está diciendo: Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. O sea, que podemos evitarnos muchos dolores de cabeza si antes de nuestras decisiones nos preguntásemos: ¿qué tiene que decir Jesucristo acerca de esto que yo estoy a punto de decidir? En vez de poner en una balanza lo que dice Jesucristo versus lo que dicen tus amigos, tu familia, tu trabajo, tus vecinos, la televisión, lo que dice Cristo debería ser la palabra final en nuestra vida. Cristo es la voz de Dios, porque Él fue ungido como profeta. Cuando Cristo fue a bautizarse, allí se vio la unción que dio el Espíritu Santo. Cuando dice la palabra que sale del agua y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí fue bautizado, enviado al ministerio de profeta, sacerdote y rey. Ahora bien, hay una segunda ocasión en que Dios hace esta misma expresión y es importante que la analicemos. Mateo capítulo 17 del 1 al 5. Vaya conmigo un momentito allí. Mateo 17 del 1 al 5 dice: y después de 6 días Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto.
y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, mire esto, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Entienda Pedro, por favor. Pedro no se quedaba con nada por dentro. Pedro era transparente. Entonces, entienda Pedro, porque Pedro ve Moisés. ¿Tú sabes quién era Moisés para los israelitas? El gran caudillo de Israel, por quien vino la ley. Pero no solamente estaba Moisés, estaba Elías, que era quien se conoce como el mayor profeta. Entonces, en otras palabras, Jesús tenía a un lado la ley en Moisés y tenía al otro lado a los profetas. El problema más grande que tuvo Jesús era que todo el tiempo los fariseos querían encajar y encapsular a Jesús en todo lo que los profetas hicieron y todo lo que la ley decía. Entonces, cuando Pedro ve esta onda y ve a Jesús rodeado por un nuevo combo, lo ve con Moisés y lo ve con Elías, él dice: ¡wow! Bueno es que estemos aquí. Oye, qué bien que estamos aquí. Mire esto, si quiere, hagamos aquí 3 enramadas. Esa palabra no me gusta, enramada. ¿Sabe la palabra original que usa el griego? Tabernáculo. Oh. Dice, hagamos 3 tabernáculos. Un tabernáculo es un lugar de adoración. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué le estaba diciendo Pedro? Queremos adorarlos a ti, a la ley y a los profetas. Pero a mí me encanta como Dios nos pone derechitos de vez en cuando. Ponme el próximo texto, por favor. Mientras él aún hablaba, acuérdate, esto era Pedro diciendo: vamos a poner una enramada aquí, vamos. Y mientras él hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo mismo que dijo al principio de su ministerio, pero ahora le añade el topping. Ahora le añade: a él oíd. Pero espérame, ponme el próximo texto. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron ¿qué? Gran temor. Estaba Dios diciendo: el tiempo de la ley y los profetas tuvo su momento, pero aquí está mi Hijo amado estableciendo un nuevo pacto, que será el nuevo pacto que ha de regir a mi iglesia de ahora en adelante. Se desapareció Moisés y Elías. Ponme el próximo texto, por favor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos, no temáis. El próximo: y alzando ellos los ojos, a nadie vieron. ¡Oh! Se desapareció Moisés, se desapareció Elías. A los que querían adorar, el Señor se los sacó del medio y le dijo: aquí está. Oh my God, Entonces entendemos que si el Mesías, que si Cristo, que si el ungido es nuestro profeta, es porque Él es la palabra de Dios y es la palabra final en nuestras vidas. ¿Alguien necesita escuchar eso? Tu doctor no tiene la palabra final la tiene Cristo. Tu trabajo no es la palabra final ni es la sentencia final. Te puedes quedar sin trabajo, pero si tienes a Cristo, lo tienes todo. Entonces tenemos tres categorías y de las 3 tenemos 2. Número 1, Cristo como profeta. Número 2, Cristo como sacerdote, que es la que quiero entrar ahora un momentito porque me parece que tiene una importancia magistral. Primera de Timoteo, capítulo número 2 y verso 5. Mire lo que dice esta palabra. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios, ahí está la palabra. ¿Y un solo qué? ¿Qué es el sacerdote?
Un mediador, ¿verdad? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, a saber, Jesucristo, hombre. Cristo fue el mediador, oiga bien, de una vez y para siempre entre Dios y el hombre. Yo sé que el tiempo está corriendo y no me molesta terminar aquí con la música también, pero yo voy a correr porque no voy a detenerme. Solo quiero que usted entienda esto, que tanto hemos enseñado aquí en Casa de Gracia. Si Cristo fue un profeta como ninguno otro, porque los otros profetas decían así dice el Señor y Cristo dijo, así yo digo. Cristo también fue un sacerdote como ninguno otro. ¿Por qué? Porque todos los sacerdotes mediaban entre Dios y el hombre todos los años, porque todos los sacrificios carecían de perfección. Tenía la gente que seguir viniendo a ofrecer sacrificios todos los años. Pero cuando llegó el Cordero inmolado de Dios, se derramó sangre perfecta. Sangre de uno que no conoció pecado. Y al él morir, ahora se convierte en el mediador, pero aquí está la buena noticia, en el mediador no como los mediadores de antes, que te garantizaban, ok, por un año. Él se convierte ahora en nuestro mediador de una vez y para siempre. Oh, un solo sacrificio me dio. Nos hizo aceptos ante el Padre por siempre. Por eso es que Pablo se atrevió a decir en Romanos capítulo número 8, versos 1 y 2, una declaración que muchos cristianos todavía no entienden. Lamentablemente hay muchos cristianos hoy en día. Usted le pregunta, ¿cómo está? Chacho, viviendo en una condena. Estoy en una condenación. Estoy en un trabajo que esto es, ay Dios mío, ¿quién me sacará de esta condena? Pero es porque están viendo las cosas de la manera al viejo pacto. Gente que todos los meses quieren volver a arreglar su vida con Dios. Alguien que me diga cómo tú arreglas tu vida con Dios. Si tu vida ahora mismo es perfecta, acabada en Cristo. Pablo dijo, ahora pues, ninguna condenación hay. Ve, ¿qué era lo que te acusaba a ti antes de Cristo? Todos los años, ¿qué era lo que te acusaba? La ley. La ley decía, si la violas, eres digno de muerte. Por eso era que el sacerdote, si Dios no recibía el sacrificio, quedaba muerto. Pero cuando vino el sacrificio perfecto de Cristo, porque dice Pablo que él entró en ese lugar de una vez y para siempre, al ofrecerse como el Cordero inmolado de Dios. Entonces ahora Pablo dice, ninguna condenación hay, ¿para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Si estás en Cristo, ¿quién te condena? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y me ha librado de la muerte. En el velorio de Pepe dijimos algo. A mí me encanta ver los sarcasmos en la Escritura. Porque mire que mucho sarcasmo hay en América Latina.
somos expertos en sarcasmo. Cuando alguien a mí me dice, María, qué linda te queda esa camisa, ya yo sé que me queda horrible. Somos expertos en sarcasmo. Somos expertos en sarcasmo. Hace tiempo me decía, oye, qué chévere, qué bonito está ese auto. Ya yo sabía que el auto se me estaba cayendo encima. Pablo hace un sarcasmo que a mí me encanta. Porque hasta Cristo, hasta el momento en que Cristo viene, todo el mundo, después de Adán, a lo más que le tenía miedo era ¿qué? A la muerte. Todos tenemos una cita en algún momento con la muerte. Y todo, usted podía ser parte del pueblo de Israel, saber que usted era parte de los bendecidos de Dios, pero usted sabía que iba algún día, ¿verdad?, a estirar la pata, a morir. Y no había una incertidumbre terrible con este tema de la muerte, porque el pecado estaba siempre a la puerta. Pero ahora, cuando Pablo entiende el sacrificio de Jesucristo y lo completo y lo acabado del sacrificio, él le hace una broma, una pregunta muy curiosa a la misma muerte. Él dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? En otras palabras, ¿quién te tiene miedo? El aguijón de la muerte era el hecho de que algún día me iba a tocar. Pero ahora Pablo entendía que el día en que yo muera, por eso es que él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque en la muerte todo comienza. Termino. No solamente Cristo es profeta, no solamente Cristo es sacerdote, sumo sacerdote, sino que también es rey. Apocalipsis capítulo 11, verso 15. Mire qué textito. Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo y Él reinará. Si esto no te arranca un gloria a Dios. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Por eso Pablo dijo, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Aquí está el detalle. Y ahora sí termino. Un rey reina. Se oye como que medio, Para poder entender esto, usted no puede entenderlo desde una plataforma del gobierno en el que usted está hoy en día. Porque aquí en Estados Unidos tenemos un gobierno que es democrático. Eso quiere decir que el poder está en ¿quién? En el pueblo. El pueblo elige y el pueblo escoge. Y si al pueblo no le gustó el mensaje de texto, te sacan de la gobernación. Y si al texto no le gustó algo que hiciste, te sacan de tu posición, porque el pueblo se respeta. Y la gente con los panderos dándole duro, gozándose que el pueblo se respeta. Y el pueblo se respeta. Le encanta eso a la gente, ¿verdad? Sacamos a los gobiernos, porque el poder es del pueblo. Cuando tú intentas de entender el señorío de Cristo como rey desde una perspectiva democrática, iba a decir te llevó el diablo, pero no lo voy a decir. Entender a Cristo como rey, pero tú queriendo hacer lo que te dé la gana. ¿Ves? No tenemos problemas cantándole. Tú eres rey, tú eres rey. Y lo declaramos rey. Y le decimos, Cristo, te entronamos. Pero ¿realmente lo haces desde la perspectiva correcta? Porque yo me imagino al Señor Jesucristo diciendo, tú me declaras a mí tu rey, pero quieres seguir haciendo lo que te da la gana. Sonríase que el Señor le ama.
En otras palabras, si crees que Él es tu rey, tú entonces no lo eres. Tú eres su súbdito. Y un súbdito no puede decirle a un rey qué hacer y cómo hacerlo. ¿Alguien aquí se ha puesto creativo a darle ideas al Señor de cómo resolver tu problema? Yo me imagino a Dios en el trono diciendo, mira, este se cree que me va a dar nuevas ideas a mí. Mira este creyéndose que me va a decir a mí cómo resolver su problema. Cuando tú salgas de aquí hoy, sale entendiendo este nombre correctamente. Cristo, el Mesías, el ungido profeta, sacerdote y rey. Eso implica que si Él es rey, necesitamos hacer eco de lo que dijo el apóstol Pablo. Crucificado estoy junto a Jesús. Él dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Mi deseo ya no es para mí personalmente. Déjate de estar pensando tanto en ti. Dale la gloria a Cristo, vive para Cristo. Dios conoce tu situación, Dios conoce tu necesidad. Pero el rey está pidiendo que se le honre como rey soberano. Ponte de pie conmigo, por favor. Padre, yo te doy gloria y te doy gracias, Señor. Hoy, Señor, Casa de Gracia, te reconocemos como Jesucristo, nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Nos humillamos, Señor, ante tu presencia en esta tarde. Padre, tú eres entronado en nuestras vidas, Señor. Queremos, Señor, escuchar tu palabra. Queremos, Dios del cielo, hacer lo que está de ti que hagamos. ¿Será el rey? Entonces tú conoces. Dios te llamó a ser pescador, entonces no vas a sembrar, no vas a ser carpintero. Él te llamó a pescar. Y lo grande que tiene Dios es que es inmutable y no cambia. Inclina tu cabeza ahí donde estás. Yo quiero orar por ti, iglesia. Padre, tú tocas las vidas de tu pueblo en esta hora. Tú vuelves a establecer a individuos que están aquí en esta casa en su lugar, porque el rey lo ha determinado de esa forma, porque el rey ha hablado, y como el rey ha hablado, nosotros siendo súbditos vamos a obedecer lo que tú has hablado. Nos humillamos, Señor, ante tu presencia maravillosa y te declaramos hoy como el Cristo en nuestras vidas, profeta, sacerdote y rey, para gloria de Dios Padre. Dale un aplauso al Señor en esta tarde. Es un lugar de amor.